El Centro de Innovación Tecnológica del Fútbol Mexicano, que reúne para su estructura a 5 de las herramientas de vanguardia más importantes en desarrollo, monitoreo, scouting y análisis deportivo en el mundo, tomará un rol muy importante para los clubes de la Liga MX, Ascenso MX y la Liga MX Femenil durante la contingencia que se vive en nuestro país. El proceso que viven los jugadores de todas las categorías al tener que entrenar desde casa es una preocupación en los especialistas de la preparación física y de los directores técnicos. La propuesta que tenemos y que también la hemos trabajado conjuntamente y nos ha ayudado el CITEC es que darle una periodización a esas cargas, es decir, no todos los días sean fuerzas, sino que creando un microciclo y vamos repartiendo los diferentes ejercicios. A través de compartir conocimiento, de elaborar metodologías propias, del contacto con las mejores prácticas que se desarrollan en el mundo y el uso de la tecnología, la Liga MX está colaborando con los clubes para realizar acciones preventivas que puedan ayudar en este periodo de transición a mantener a los deportistas en el mejor estado posible. Atendiendo a la contingencia que se nos presenta, hemos diseñado un protocolo de entrenamiento adaptado para hacer en casa, con el objetivo principal de, primero, dar continuidad al trabajo físico, mantener el estado de forma del jugador y sobre todo para luego facilitar el retorno a la práctica deportiva. El Centro de Innovación Tecnológica sugiere trabajar en 5 áreas principales: médica, desarrollo humano, nutrición, rendimiento y fisioterapia. Y para ello se ha desarrollado un manual con el apoyo de expertos que será entregado a cada club para complementar los trabajos que se han comenzado a realizar a distancia con los futbolistas. Además, es posible el uso de dispositivos GPS y bandas de frecuencia cardíaca para el seguimiento de los programas y actividades de entrenamiento a distancia. Hablando específicamente del desempeño físico, se divide en 4 rubros el trabajo especializado que se recomienda: trabajo preventivo, resistencia, fuerza, amplitud de movimiento. Entre las tareas principales del Centro de Innovación Tecnológica están la capacitación y la generación de conocimiento. Por ello, CITEC compartirá con los clubes clases y conferencias a distancia con exponentes reconocidos mundialmente. Por ejemplo, el preparador físico del Fútbol Club Basilea, Luis Suárez Arronés, referente mundial con publicaciones científicas destacadas, ofreció a través de una videoconferencia una masterclass para más de 250 profesionales de la preparación física de la Liga MX, Ascenso MX, Liga MX Femenil y Fuerzas Básicas. Seguiremos buscando a través de la vanguardia la manera de colaborar con el desarrollo del fútbol en México. El Centro de Innovación Tecnológica no se detiene. Buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Liga MX, de nuestro presidente Enrique Bonilla, de Víctor Guevara, nuestro director general de competiciones, operaciones y desarrollo de la Liga MX, reciban un cordial saludo y nuestra bienvenida a esta última masterclass de nuestra tercera edición del curso de certificación de uso e interpretación de datos de tecnologías EPTS. En esta ocasión nos acompaña Paulino Granero, quien tiene una amplia trayectoria en distintos clubes de fútbol del mundo. Hoy es el preparador físico de la selección nacional rusa y es autor y coautor de diferentes publicaciones científicas respecto al análisis del rendimiento físico, que es precisamente el título de la conferencia magistral que nos dará el día de hoy. Así que le cedo la palabra a Paulino. Paulino, bienvenido y te escuchamos con atención. Hola, buenas tardes. Antes de nada quisiera agradecer al CITEC y a la empresa Real Trust System
Una vez más, la invitación para poder participar en estos cursos, en el certificado del WIMO Academy. Y, por otro lado, felicitar a todos los alumnos de esta promoción. Espero que la charla de esta tarde sea útil y pueda aportar un mínimo de conocimiento, tanto en el uso de la herramienta de WIMO, que para mí es, como verán a lo largo de la charla, es una herramienta vital a la hora del trabajo del día a día, y que puedan manejarse con esta herramienta de una manera más fácil, más fluida, o adquirir algún pequeño detalle que a lo mejor a día de hoy no controlaban, ya que el dispositivo de WIMO es complejo por la gran aportación que tiene en cuanto a variables, en cuanto a riqueza a la hora de análisis de los datos. Bueno, mi título es Análisis del rendimiento en el fútbol y bueno, gracias a pioneros como Tom Riley de los años 70, estamos hablando de hace más de 50 años prácticamente, que comenzaron a analizar diferentes variables o utilizaban diferentes métodos para ir consiguiendo información de cómo el futbolista se empleaba tanto en entrenamiento como en competición. Así, por ejemplo, en 1976 ella publica artículos y libros referentes al análisis del ratio de trabajo en diferentes posiciones en el fútbol profesional. Y para ello utilizaba al principio simplemente un cuaderno con un cronómetro y un campo con una referencia en cuanto a distancia, y él iba haciendo sus anotaciones e iba obteniendo sus conclusiones. Y por ejemplo, ahí ya establecía gráficos por posiciones, con distancias recorridas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de hace más de 50 años, prácticamente. Estos son una serie de referencias bibliográficas que para mí han supuesto un antes y un después a lo largo de este medio siglo. Y, por ejemplo, ahí vemos unos autores japoneses que ya en 1969 hacían análisis de lo que estaba ocurriendo en la competición. Otro artículo y otra investigación que para mí fue clave fue la de Baxwood en 1991, la de Moore en 2003, junto con Baxwood, que es otro antes y después del análisis del rendimiento, de las tareas y cómo influye en diferentes tareas en la Liga de Campeones y en los campeonatos de esos países donde estaba la investigación realizada. Y en el 2007, en 2007-2008, en un artículo de Chris Carlin ya aparece la primera referencia, por así decirlo, con un carácter científico y a nivel internacional de la empresa de Real Track System, utilizando el GPS como tracking. Lo que ha provocado todo estas investigaciones que han ido desarrollándose conforme se ha ido desarrollando la tecnología, ha sido que a la larga todos vayamos modificando nuestra forma de trabajar, nuestro método de trabajo, y que los estímulos que se van aplicando en el día a día pues estén directamente relacionados con las tareas que se proponen para mejorar en la competición. Que la pregunta sería si realmente las tareas que proponemos en el día a día nos permiten mejorar el rendimiento de la competición, que eso habría que verlo. Pero bueno, así, por ejemplo, un sistema que se está utilizando que se ha denominado Prozone hasta hace pocos años, porque antes se denominaba Amisco, luego, bueno, por los diferentes temas, una empresa fue modificando su denominación. Y ya, por ejemplo, en este partido CSKA de Moscú contra el Inter de Milán, hay un valor, un dato, que para mí me llamó mucho la atención y que me hizo plantearme muchos temas a la hora de la metodología de entrenamiento, que es el tiempo medio de recuperación. Que en este partido el CSKA cada 33 segundos realizaba un esfuerzo, mientras que el Inter de Milán realizaba cada 35 segundos.
aparte de todos los variables de distancia recorrida en alta intensidad, distancia recorrida en sprint, distancia recorrida en carrera, etcétera, etcétera. Hay otro artículo que está publicado en el 2014 aproximadamente, que todos lo conocemos, que es este artículo de Bradley y de Barnes, en el que hacen un estudio desde la temporada o sesión 2006-2007 hasta 2012-2013 y nos van explicando cómo el fútbol va modificándose en todos estos años en un aumento de la alta intensidad, en un aumento de la distancia en sprint, en una mejora de la precisión de los pases y en un gran porcentaje, por así decirlo, en valores en alta intensidad, en sprint, en esfuerzo, pero no en distancia total cubierta. Aquí vemos en este gráfico, por ejemplo, de 2006-2007 al 2012-2013, la distancia en sprint que va desde 240 a 150 metros hasta superar casi los 300 metros. Actualmente tenemos jugadores en la Premier League o en otros campeonatos que superan los 600 metros por encima de 24 km por hora, como es Mohamed Salah en el Liverpool, etcétera, etcétera. Bueno, y por suerte, toda esta evolución que ha venido acompañado de un desarrollo de la tecnología, pues nos encontramos con esta herramienta que todos estamos utilizando desde hace años, que gracias a los sensores inerciales, gracias al GPS, nos permite conocer en el día a día todas las variables a estudiar en los entrenamientos, en la competición. Entonces, la ventaja de este dispositivo que contiene los mejores inerciales de cualquier marca a nivel mundial, porque dispone de 4 acelerómetros con una frecuencia de muestreo bastante alta, así como 3 giroscopios con una capacidad de análisis y de muestreo y gran fiabilidad de más de 2000 grados por segundo en el giroscopio, un excelente magneto y una fiabilidad y una validez en el GPS de lo más alta a nivel mundial, pues nos permite con alto grado de fiabilidad poder confiar en los datos que vamos teniendo. Los objetivos que se plantean cuando comenzamos a analizar el entrenamiento, los estímulos que aplicamos, es gestionar lo mejor posible el proceso de entrenamiento individual de cada sesión de entrenamiento o del día a día, en cuanto a volumen, intensidad, frecuencia de entrenamiento, densidad competitiva, límites individuales del rendimiento, etcétera, etcétera. Otro de los objetivos es monitorizar cada paso, cada zancada, cada giro, salto, cada latido del corazón, la respiración a diario en cada sesión. Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica que gracias a la aceleración pues se va obteniendo el tiempo de contacto de este jugador concretamente, de Steven Suber, de un pie respecto al otro pie. Y la fuerza que genera en GES. Otro objetivo es monitorizar el descanso, ya sea a través de la variabilidad cardíaca, del sueño, de la hidratación, de parámetros sanguíneos, de la sudoración. Y, por ejemplo, esto es una gráfica que utilizamos habitualmente en la selección rusa, que es la distancia en alta intensidad y distancia en sprint, junto con parámetros sanguíneos de daño muscular. Pero la pregunta es, ¿qué variables seleccionamos? Porque variables, pues disponemos de más de 250 variables, cinemáticas casi 225, más de variabilidad cardíaca 20, más de cambio de dirección 35, y claro, todas no se pueden utilizar porque es imposible, a mayor información, mayor confusión. Por ejemplo, esto es una forma como yo más o menos manejo la información a través de la plataforma. Y aquí vemos los entrenamientos del CSK desde el 15 de enero, que comenzó la pretemporada de invierno, hasta el 23 de febrero, que fue la última sesión, con todo el equipo.
con diferentes gráficos. En este caso a la derecha vemos la distancia por cada sesión, como el 24 de enero pues la distancia fue bastante alta, o como este gráfico pues nos va diciendo cómo es el player load, el high metabolic load, la distancia recorrida, la duración, etcétera, etcétera, en esos jugadores. El hecho de utilizar estas variables, lo que tenemos que intentar es ir conociendo cómo responden estos estímulos a nivel externo, cómo influye a nivel interno en el jugador. Entonces hablamos de carga externa, como todos aquellos parámetros en cuanto a velocidad, distancia, aceleraciones, desaceleraciones, etcétera, etcétera, y cómo influye a nivel fisiológico, a nivel orgánico en el organismo. Y para conocer cómo influye, utilizamos las variables de carga interna, como es frecuencia cardíaca, consumo máximo de oxígeno, saturación de oxígeno, lactato, temperatura, ratio presencia en EFOR, etcétera, etcétera. Y todas estas variables podemos ir conociéndolas con las herramientas de Wimo. Así, por ejemplo, gracias a la saturación de oxígeno, podemos conocer tanto a nivel interno como a nivel externo la carga. Bien, aquí vamos a ver cómo en el gimnasio, en el banco de cuádriceps, este jugador, concretamente Seydou Doumbia, tiene medidores de saturación de oxígeno en el cuádriceps derecho y en el cuádriceps izquierdo, y aquí arriba a la izquierda de la pantalla vamos a ver el nivel de saturación de oxígeno que tiene Seydou. Comienza con 72 y está haciendo repeticiones de extensión de cuádriceps hasta que la saturación de oxígeno disminuye a un nivel aproximadamente de 20 y en ese momento para el número de repeticiones. No le decimos ni haz 15, ni haz 20, ni haz 12, ni haz 8 repeticiones. Es lo que la saturación de oxígeno a nivel muscular a él le permite hacer tantas repeticiones como cuanto baje al valor 20. En el momento que él vuelva a valores basales, aproximadamente 72, pues comienza a hacer la siguiente serie. No se le dice recupera 30 segundos, recupera 1 minuto, recupera 2 minutos. Es el propio saturador de oxígeno el que nos va a decir cuándo está recuperado completamente y cuándo debe comenzar la serie de nuevo y cuántas repeticiones tiene que realizar. Es una forma de controlar la carga a nivel interno y a nivel externo. Aquí, por ejemplo, este soy yo también con un medidor de saturación de oxígeno en cada cuádriceps, derecho e izquierdo. Realizo trabajo de fuerza excéntrica de cuádriceps y vemos aquí vemos el recto anterior izquierdo que disminuye 53 y el derecho que disminuye hasta 46. Si observamos, el izquierdo que baja hasta 30 y algo, en este momento 30 y algo, mientras que el derecho no baja tanto. Es decir, mi recto anterior derecho tiene una saturación de oxígeno menor que el izquierdo, y saturo mejor de un lado que de otro y hay una cierta descompensación. Es decir, tengo mayor fatiga en un cuádriceps que en otro. Cuando mi saturación de oxígeno vuelve a valores basales, pues vuelvo a comenzar la serie. Estas son formas de medir la carga a nivel interno. Aquí vemos a Afanasieva, que es una campeona olímpica de gimnasia deportiva, recuperando una operación de tendón de Aquiles. Entonces, en la máquina de la Express, ella está haciendo contracciones isométricas, que vemos aquí el valor en kilogramos, y en este ordenador vemos la saturación de oxígeno de cada gemelo, del derecho y del izquierdo. Entonces vamos compartiendo los valores de fuerza con los valores de saturación de oxígeno y vamos realizando contracciones isométricas hasta que la saturación de oxígeno no le permite hacer un mayor número de repeticiones. Esto es 1+1 después de un partido, se le pone en el bíceps femoral de cada pierna a un jugador
mientras realiza carrera continua alrededor del campo y vamos viendo la saturación de oxígeno del bíceps femoral derecho e izquierdo, cómo va saturando oxígeno. Vemos cómo el de abajo, que es el isquio izquierdo, su saturación de oxígeno es bastante peor que el isquio derecho. Como observamos que hay una gran descompensación entre un isquio y en otro, pues le comentamos la posibilidad de ir día a día mejorando esa descompensación o intentando que gane mayor fuerza excéntrica y a la vez que compensamos a nivel muscular, compensamos a nivel de saturación de oxígeno. Ahora él seguramente haga trabajo excéntrico con polea cónica y vamos a ir viendo la saturación de oxígeno cómo se va comportando conforme va realizando repeticiones. Y es una forma de ver en el día a día cómo se va comportando el músculo en cuanto a fuerza y oxigenación. Es otra forma de conocer la carga interna a través de la frecuencia cardíaca y aquí, por ejemplo, vemos después de cada tarea el minuto post-esfuerzo, cuál es el valor máximo que ha alcanzado y en un minuto, en este caso de 163, llega a bajar hasta 132, pero sus valores basales a los que debe bajar, que es 119, en esta serie concretamente no lo consigue, en esta primera serie. En esta segunda tampoco, en esta tercera llega a conseguir, pero ya ha pasado un minuto y así vamos conociendo cómo se va comportando a nivel cardiovascular la recuperación después de cada tarea. Este es otro jugador, como no consigue bajar en un minuto a valores basales, pasa bastante más tiempo de un minuto y así vamos conociendo en el día a día cómo se van comportando. Estos son los datos que disponemos actualmente en la nube. Aquí tenemos desde la duración, distancia, 15 minutos, high sprint running más sprint, el valor máximo de velocidad, etcétera, etcétera. Aquí tenemos toda esta cantidad de variables, de parámetros en el daily report. Aquí vemos, por ejemplo, en velocidad, cómo se ha comportado, en este caso, este jugador respecto al día del partido, que 7,7 de valor medio kilómetros por hora respecto al -1, al -2, al -3, etcétera, etcétera. Esto es un microciclo y vemos en cuanto al valor velocidad, tanto la velocidad media como la velocidad máxima. Aquí vemos el Math Day con todos los valores y datos que disponemos en la nube y otras formas en las que yo utilizo para ir conociendo cómo se va comportando el jugador en el día a día. Esto es una sesión de entrenamiento en la que aquí vemos en esta franja de color gris el calentamiento, aquí 4 series de conservación de balón que la distancia que acumulan en sprint es muy pobre. Después, en esta tarea, que son transiciones defensa-ataque, distancia de campo grande, como el jugador rojo aumenta su distancia acumulada en sprint, en velocidad, pero no tanto como el jugador verde, el jugador de color naranja o los dos de color azul. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esto me permite conocer qué tareas son las que mejor responden al worst case escenario o qué tareas responden a momentos en los que hay que acumular mucha velocidad, a tareas que requieren de una distancia en sprint alta y ir conociendo cómo se comportan los jugadores en función de la tarea que se van proponiendo en el entrenamiento. Al final se hicieron 6 partidos en espacio reducido con porteros, eran series de 5 contra 5 más porteros y si observamos tampoco es mucho la distancia que se recorre en sprint ya que son espacios pequeños. Este es
la velocidad de juego de un primer tiempo de 45 minutos en un defensa derecho, un centrocampista y un defensa central. Ponemos un límite que es 20 km por hora y podemos observar tanto en el centrocampista de color azul como el defensa central de color verde o el defensa derecho como es el color naranja, cuántas veces pasa el parámetro de 20 km por hora, el límite, el umbral de 20 km por hora. Y aquí vemos desde el minuto 1 hasta el minuto 45 cómo se ha comportado la dinámica o el ritmo de juego, el ritmo de partido, en este caso en estos tres jugadores. Aquí vemos cómo el centrocampista ha superado los 30 km por hora. Podríamos contabilizar el número de veces que supera este umbral o este límite y asimismo aquí abajo que tenemos los metros por minuto a la izquierda y cada minuto del primer tiempo, cómo ha sido la dinámica del juego. Aquí vemos que ha habido un ritmo bastante alto de juego en el minuto 13, 12, 13, 14, mientras que del 20 al 23 el ritmo de juego ha estado bastante parado, con un ritmo muy pobre. Igual ocurre entre el 34 y el 35 y del 41 al 45 el ritmo es muy pobre y aquí mismo vemos como apenas se llega al límite, a la línea verde. Son formas de ir conociendo e ir analizando los ritmos de juego. Aquí vemos la relación aceleración-velocidad, cómo ha sido en este jugador desde 0 a 15 minutos, de 15 a 30, de 15 a 45, 45 a 60, 60 a 75 y 75 a 90. Entonces, cada línea corresponde a la relación aceleración en metro por segundo cuadrado con su velocidad. Así conocemos el perfil de este jugador, cómo se ha ido comportando a lo largo del partido. La línea roja, ni qué decir tiene, que está claro que es en los primeros 15 minutos y la línea azul última es del 75 al 90. Bueno, pues a ver si conseguimos cargar este vídeo y vemos cómo, por ejemplo, en este test de 20 metros con célula fotoeléctrica y la posibilidad de utilizar WIMU, podemos relacionar la velocidad y la fuerza en cada apoyo. También disponemos del agudo crónico. Aquí vemos 3 días de la carga, cómo se ha ido a lo largo de este mesociclo. Es una herramienta que todos conocemos, no creo que sea para no pararnos mucho. Bueno, esta es la del equipo, esta es la de un jugador completamente Mario, cómo ha ido desde el 4 de febrero al 3 de marzo, cómo ha sido su dinámica en cuanto al agudo crónico. Herramienta interesante para evitar o intentar controlar bien la carga y cómo se va comportando el jugador. Otra posibilidad que disponemos es la relación aceleración-desaceleración respecto a la velocidad en kilómetros por hora, cómo se va comportando el equipo o el jugador, esto concretamente en un partido internacional a final de temporada en hierba natural, y así con este perfil también podemos conocer cómo se va comportando el equipo a lo largo del tiempo o el jugador, la dinámica. Observamos que hay valores altos de aceleración a velocidades lentas e incluso conseguimos valores de aceleración aproximadamente entre 2 metros por segundo al cuadrado por encima de 25 km por hora. Vale. Esto es como podríamos dividir la zona de la relación aceleración-velocidad, que diferentes tareas responden a cada zona, cómo responden las tareas, diferentes perfiles y bueno, la posibilidad de utilizar WIMU y concretamente el software S-Pro dispone de un monitor, que es el monitor de cambio de dirección y fuerza centrípeta, que para mí es vital, es fundamental. ¿Por qué?
porque yo el fútbol lo concibo como un deporte en el que los movimientos rotacionales o las acciones de velocidad no lineal son acciones determinantes. Yo el fútbol no lo considero como un deporte en el que la velocidad lineal sea la clave del deporte. Y yo creo que la mayoría de las acciones vienen precedidas por... los goles vienen precedidos por acciones en las que siempre hay un componente rotacional y además a alta intensidad, a alta velocidad. Por ejemplo, si observamos en este gol de la Copa del Mundo, si vemos a Lukaku, la trayectoria que utiliza suelen ser trayectorias siempre con un componente circular. Es muy difícil o poco frecuente ver goles precedidos de velocidades lineales. Aquí vemos siempre hay un giro, un cambio de dirección, un desplazamiento rotacional, normalmente precede un gol. Y desplazamiento curvilíneo con un cambio de dirección. Una frenada. Entonces, la gran mayoría de las acciones que finalizan con éxito en el deporte de fútbol vienen precedidas de una, como he dicho, de una acción rotacional. Otro de los objetivos que tenemos que conseguir en el día a día o las tareas que proponemos es que la fuerza de las tareas orientadas, las tareas que se orientan a aplicar fuerza, sean lo más real posible o lo que más se parezca a lo que exige la competición. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un partido Bélgica-Rusia. Rusia, si observamos todas las trayectorias de los 10 jugadores, podemos ver la importancia de los movimientos circulares. Es difícil ver continuamente desplazamientos lineales. De ahí que insista, de ahí que le dé el grado de importancia que tiene al trabajar todo lo que son movimientos no lineales. Esto es un partido. Aquí vamos a ver. Este es el ritmo de juego. Medio del equipo. Aquí ese es Hungría. Roba Rusia el balón. Salimos en transición defensa-ataque. Smolov lleva el balón rápido y siempre, aquí vemos la velocidad de juego, y siempre precedido de movimientos no lineales. El usar esta herramienta que el hecho de que el dispositivo lleve un giroscopio nos permite conocer los grados por segundo de movimientos circulares o rotacionales. Aquí, por ejemplo, estos son gimnastas del club al que yo pertenecía, CSKA de Moscú. La mayoría son atletas internacionales, campeonas olímpicas, y bueno, me permitían poder monitorizarlas, conocer la fuerza tanto del landing, del aterrizaje, como la fuerza de impulso que ellas
conseguían en los diferentes ejercicios que realizaban, y veíamos cómo, por ejemplo, en estas 6 acciones que realiza esta atleta, conforme iba pasando el tiempo, la fuerza que generaba sobre el caballo era menor, la velocidad de llegada al caballo era menor, la fuerza de impacto, de caída, era bastante inferior respecto a la primera repetición, y es otra forma de monitorizar todo lo que son movimientos rotacionales. El origen del monitor de cambio de dirección y de fuerza centrípeta viene ya de hace casi más de 8 años, cuando observamos que había jugadores que marcaban mucha diferencia en la fuerza de impacto, la fuerza de apoyo, fuerza de frenada, en la capacidad excéntrica al desplazarse de un lado respecto hacia el otro lado. Entonces, en esta tarea, por ejemplo, veíamos cómo Zoran Tosic, a la hora de frenar, ya sea hacia izquierda o hacia derecha, se observaba una gran diferencia entre frenar con la izquierda o frenar con la derecha. Y aquí, por ejemplo, vemos como mi hijo Pablo, en clase de gimnasia deportiva, podíamos ir consiguiendo conocer el pico cuando impulsaba en el minitran y el pico de aterrizaje. Cuando este pico de impulso y de aterrizaje eran pobres, así como el tiempo que transcurría entre pico y pico era muy alto, pues el gesto era más deficiente y tenía menos eficiencia a la hora del desplazamiento y de la rotación. Esto es un jugador coreano con el que empecé a analizar hace ya años la fuerza de frenada y la velocidad de rotación logrado y la capacidad de giro. Esto es igualmente una tarea quizás a la derecha e izquierda de los jugadores, y bueno, el hecho de ir analizando estos gestos en cada calentamiento, en cada tarea, nos permite ir a lo largo del tiempo conociendo cómo se va comportando. El fútbol es multidireccional. En un partido de fútbol se suelen realizar entre 500 y 700 cambios de dirección. Entre 50 y 70 cambios de dirección de media por jugador, dependiendo de la posición del jugador según el modelo de juego del equipo, el estilo de juego que adopte el equipo y el rival, el nivel de competición, el ritmo del partido, el nivel físico de los jugadores. Vale. Aquí vemos una situación real en la que este jugador, Alexander Galavín, recibe el balón, concretamente, esta flecha azul, cómo realiza un movimiento rotacional, y aquí, gracias al monitor de cambio de dirección y fuerza centrípeta, vemos en la línea verde un pico de casi 300 newton, otro pico de casi 700 newton, y podemos ir observando en qué momento o en qué gestos él supera 21 km por hora, supera 16 km por hora, y qué valores se obtiene en los diferentes movimientos rotacionales. El cambio de dirección a alta velocidad se define como la habilidad para decelerar, invertir o cambiar la dirección del movimiento y volver a acelerar. Aquí vamos a ver un análisis bastante interesante
de un cambio de 180 grados. Este jugador que vamos a ver en esta pantalla va a hacer un desplazamiento a máxima velocidad, con frenada, bueno, con máxima aceleración, con una frenada, un cambio de dirección de 180 grados y vuelta al punto de inicio. ¿Vale? Para volver a cambiar en el otro sentido y recorrer esa distancia de aproximadamente unos 10 metros. Vale. Bueno, pues el uso de esta herramienta de Wimo junto con el software S-Pro nos permite conocer aquí en la línea verde el valor de fuerza centrípeta que ha conseguido en cada momento el jugador. Nos permite ver lo que es la zona amarilla con puntos verdes, la velocidad, y en rojo con azul la capacidad acelerativa. Si vamos analizando poco a poco el gesto realizado, vemos cómo alcanza una velocidad máxima de 22 km por hora en este momento, con una fuerza centrípeta de 365 newton, y el tiempo que ha transcurrido desde el pico de aceleración al pico de desaceleración son de 2,08 segundos, que la desaceleración máxima en este momento ha sido de menos 6,5 metros por segundo cuadrado, y que la fuerza que ha empleado en frenar, la tenemos aquí marcada con el círculo en blanco, es de 504 newton. En el trayecto de vuelta, aquí tenemos la duración, en el trayecto de vuelta, una aceleración máxima de 3,48 metros por segundo cuadrado, una duración desde el pico de desaceleración al pico de aceleración de 0,70 y una velocidad máxima de 13,31 km por hora. Y por último, consigue una velocidad máxima de 19,91 km por hora con una aceleración de 4,25 metros por segundo cuadrado. Bueno, pues esta tarea es que normalmente se suelen realizar en los calentamientos, al final de los calentamientos, son fáciles de analizar y nos dan mucha información de cómo está yendo el día a día. Cuando hablamos de cambio de dirección en fútbol, nos referimos a acciones no lineales, a trayectorias circulares, a movimientos uniformes, radiales, ortogonales, rotacionales. Aquí vemos en el mismo partido anterior cómo este jugador, Alan Sagoev, ha realizado 2 giros, además alta intensidad y consiguiendo valores de hasta 1500 newton. Este es un entrenamiento de Barcelona en el que se observa a Messi, la fuerza centrípeta que consigue. Estos son 2 jugadores, Alexander Galavin y Kuchaev. Alexander Galavin, que es el de arriba, que sale más tarde que Kuchaev. Aquí tenemos la velocidad en kilómetros por hora en naranja y la fuerza centrípeta en verde. Vemos cómo los grados del cuerpo respecto al suelo, cuando realizan 360 grados con una salida de 10 metros lineal a la máxima capacidad acelerativa. Podemos comparar los 2 jugadores y vemos como el jugador del peto rosa, Galavin, es bastante más eficiente que Kuchaev a la hora de inclinar el cuerpo respecto al suelo, a la hora de propulsar la pierna de apoyo exterior respecto a Kuchaev, cómo saliendo más tarde le gana 1 metro de compensación saliendo ya del círculo. Y bueno, resumiendo, son tareas que se suelen introducir en los calentamientos
y que nos ayudan a conocer, a comparar, a estudiar el comportamiento neuromuscular, la capacidad coordinativa, la fuerza que se genera, una cantidad de parámetros que son imprescindibles en el día a día en el fútbol. Esto es un ejemplo claro de que no el jugador con mayor capacidad de velocidad lineal es el mejor a la hora de realizar acciones de giro o velocidad o capacidad de velocidad angular. Es decir, si nosotros nos basáramos solo en medir la velocidad lineal, sabemos que el jugador que mayor pico de velocidad angular es el jugador verde, en este caso Nishimura. Pero si vemos en cuanto a la velocidad angular, el mejor jugador es Charov, que es el azul. Jugando con diferentes dimensiones del círculo, es decir, modificando el radio de la curvatura y jugando con este tipo de ejercicios, tanto en un sentido como en otro, lo que conseguimos es aplicar estímulos que son bastante ricos a la hora de mejorar la coordinación, la fuerza propia de los gestos que se dan en el fútbol. El trabajar la velocidad lineal, pues la capacidad acelerativa lineal es bastante interesante, pero yo creo que tenemos que ir un paso más allá e introducir acciones con componentes rotacionales que son las que más predominan en el juego. El aspecto más importante para todo jugador cuando realiza un cambio de dirección es mantener el trazado de la curva, la trayectoria circular y resistir las fuerzas generadas durante un giro mientras va manteniendo el control del equilibrio corporal. La fuerza centrípeta se da en movimientos angulares, es una fuerza radial y con sentido hacia dentro del eje de giro. Vale. El cambio de dirección, al ser movimientos no lineales, el cuerpo del jugador al desplazarse a diferentes velocidades está sometido a una serie de fuerzas con sentido y magnitudes diferentes. Estas fuerzas permiten al jugador mantener el balance corporal para no interrumpir la trayectoria del desplazamiento. Este jugador que vamos a ver ahora, exactamente ahora, no consigue generar la suficiente fuerza con la pierna externa para no caer al suelo. Y no es que resbale, no, es que es incapaz de generar la suficiente fuerza o tener la suficiente habilidad para poder mantener estable el cuerpo. Diferentes tareas que proponemos para el entrenamiento. Salto más giro de 360 grados con un zigzag y una reacción a un estímulo. Trabajo de agilidad, trabajo de fuerza centrípeta.
No es el mismo, visto que tengo... Tareas que se proponen en cada entrenamiento, en cada calentamiento. Siempre componente rotacional, siempre desplazamiento en curva. Vale. Esto es el análisis de 5 partidos y aquí vemos la relación fuerza-velocidad lineal en cada jugador en periodos de 15 minutos en partido. Entonces, aquí a la izquierda, en el eje de las Y, tenemos la velocidad lineal en metros por segundo y aquí tenemos cada jugador. Cada línea es un jugador. He eliminado los nombres. Tenemos el color rojo es de 0 a 15 minutos, color marrón de 15 a 30, el verde de 30 a 45, de 45 a 60, de 60 a 75 y del 75 al 90 en rosa. Entonces vemos cómo este jugador concretamente, sus mayores valores de velocidad lineal se consiguen a los primeros 15 minutos y del 15 al 30. En este jugador, del 45 al 60 es cuando se consigue sus mayores velocidades lineales. Y si vemos del 75 al 90, que es el 6, es donde menores velocidades angulares se dan en la mayoría de los jugadores. Es una forma de ver la relación en parciales de 15 minutos y cómo se ha ido comportando el jugador respecto a la velocidad lineal. Aquí vemos la relación fuerza centrípeta con respecto a cada jugador y ocurre lo mismo. Cada color corresponde a parciales de 15 minutos, de 0 a 15, de 15 a 30, 30 a 45, 45 a 60, 60 a 75 y en rosa 75 a 90. Y ocurre prácticamente lo mismo, la relación fuerza centrípeta con valores en Newton de aproximadamente, valores medio de 200 Newton, se dan en los primeros parciales del 0 al 15 o del 15 al 30. Mientras que el valor 5 y 6, que es del 60 al 75, 75 al 90, es cuando están por debajo de 150 Newton. Hay un jugador, en este caso, que está por aquí porque en este caso, que fue sustituido, entraba como suplente. Esta es la relación velocidad angular con velocidad lineal, velocidad angular en grados por segundo, velocidad lineal en metros por segundo, y observamos cómo en el cuadrante de mayor velocidad angular y mayor velocidad lineal se da de los parciales de 0 al 15 o del 15 al 30, y del 75 al 90 son cuando menores velocidades angulares se consiguen y cuando menores velocidades lineales también se consiguen. Relación velocidad angular, velocidad lineal. Esta es la misma gráfica de antes, pero con los nombres de los jugadores. Velocidad angular, fuerza centrípeta. La aceleración centrípeta, velocidad angular en grados por segundo, aceleración centrípeta, metro por segundo cuadrado, como en los primeros parciales cuando se consiguen los mayores valores. Aquí tenemos la línea de puntos en la media de la aceleración centrípeta y aquí tenemos en la horizontal en puntos el valor medio de la velocidad angular. Y se observa igualmente que del 60 al 75, del 75 al 90, cuanto peor se comportan los jugadores. Aquí con nombres. Son formas de ir conociendo cómo se comportan nuestros jugadores en los partidos. Aceleración angular en grado por segundo, aceleración centrípeta en metro por segundo al cuadrado. Igualmente con nombres. Relación grado-velocidad. Se observa que a mayor velocidad tenemos menor capacidad de giro. Relación grados por parciales de tiempo de un partido y cada línea es un jugador. El jugador de línea morado se comporta muy mal en cuanto a capacidad de giro en grado
desde el primer minuto hasta el minuto 45. El minuto 45 hubo que cambiarle porque no iba bien, presentaba molestias y el jugador con cierta incapacidad de girar que hubo que cambiar en el descanso, mientras que el mejor jugador del equipo es el que mejor presenta la capacidad de giro a lo largo del tiempo. Esta es la comparación entre dos jugadores a la hora de realizar un cambio de dirección con la tabla que ustedes pueden descargarse del Excel, del monitor de S-Pro de cambio de dirección, y vemos cómo el jugador número 1 es el jugador de arriba, consigue mayores picos de fuerza centrípeta hacia la izquierda que hacia la derecha y, perdón, en valor hacia la derecha de 704 newton, valor máximo hacia la izquierda es 675, y este jugador, el jugador número 2, ocurre igual, se comporta mejor girando hacia la derecha que hacia la izquierda. Análisis, esta es la tablilla que normalmente utilizamos, valor pico de fuerza centrípeta máxima hacia la izquierda, hacia la derecha, valores medios hacia la izquierda, hacia la derecha, la diferencia entre un lado y otro, el porcentaje de diferencia de un lado respecto a otro, el número de cambio de dirección totales por encima de 45 grados y de en este caso 21 km por hora, en este caso 16 km por hora, en este caso 21 km por hora, repetido en menos de 20 segundos, repetido en menos de 60 segundos. Lo mismo, conocimiento de la capacidad de giro, velocidad angular, tiempo, comparativa de 8 jugadores en cuanto a Newton, girando a la izquierda o girando a la derecha. Vemos como el jugador 7 tiene una capacidad de producir fuerza centrípeta tanto a izquierda como a derecha con valores próximos a 1700 newton, el jugador 4 igualmente, sin embargo el jugador 5 presenta poca pico de fuerza centrípeta máxima. Este es un jugador que presentaba un 50% de diferencia entre capacidad de giro a la izquierda y a la derecha. Esto es un entrenamiento. El jugador número 2 concretamente, en una serie de 4 contra 4 más 2 neutrales, ya presentaba valores de 50% de diferencia. En este momento del entrenamiento tuvo que abandonar por molestia en la espalda. Es otra forma de identificar descompensaciones de giro en un lado respecto a otro y de cómo podemos conocer si un jugador tiene tendencia a poder lesionarse o no lesionarse. Bueno, esto es un microciclo de cómo se va comportando la fuerza centrípeta a lo largo de una semana. Esto es respecto a las posiciones por posiciones, esto es respecto a diferentes tareas. 4 partidos a lo largo del tiempo. La posibilidad de utilizar un agudo crónico con la fuerza centrípeta, la diferencia de microciclo a microciclo de cómo se va comportando el jugador, por posiciones, el tiempo que se dedica al cambio de dirección y tanto en alta intensidad como en sprint, que llegan a ser más de un 10% del tiempo total de un partido, lo que supone y nos obliga a tener que trabajar en el día a día la capacidad del cambio de dirección como capacidad física independiente y totalmente diferente a otros tipos de capacidades. Ahí tenemos que el 96% de esos 10 minutos son entre 100 y 500 newton y un 4% entre 500 y 1000 newton. Vale. Siguiendo con diferentes tablillas y podemos ver cómo la clave de todo es aplicar cada vez más fuerza en el menor tiempo posible, mejorar la fuerza reactivo-elástico-explosiva ante una reducción permanente del tiempo para aplicar fuerza. La clave es la habilidad de producir la máxima fuerza en el comienzo de la contracción. Habilidad para cambiar rápido y eficientemente desde una contracción excéntrica a una concéntrica. El jugador más eficiente es aquel que es capaz de utilizar las fuerzas de empuje en una dirección, cambiar y acelerar el cuerpo en otra dirección. Muy bien. Todo esto en cuanto a datos, análisis, es muy interesante. Pero lo que no nos podemos olvidar
es que el fútbol, para mí, vive de una cualidad o de una capacidad que está por encima de lo físico, que es lo que voy a intentar demostrar ahora. Quiero volver a la diapositiva primera, porque podemos hablar de miles de datos, de miles de análisis, de miles de variables, pero al final la clave en el fútbol es concretamente esto, para mí, y es saber utilizar el espacio en el momento justo, saber qué tienes que hacer, dónde tienes que estar en el momento exacto. Porque un metro o un segundo es un cambio de resultado en el rendimiento de un partido. Entonces, para mí la clave, aparte de que hay que estar bien físicamente, de que técnicamente tienen que ser jugadores bastante bien dotados, etcétera, etcétera, es saber estar en el momento exacto, en el lugar exacto y bien coordinado. La táctica para mí es la clave. Y sin más, les doy las gracias. Espero que la charla le haya gustado. He querido darle la importancia a los movimientos rotacionales como una capacidad fundamental para la mejora del rendimiento, para la mejora del análisis de la preparación física y creo que todos deberíamos ser conscientes de que manejar el monitor de cambio de dirección de S-Pro nos puede permitir tener un mayor conocimiento de la capacidad neuromuscular de nuestros jugadores. No solo es distancia total, o metros por minuto, o distancia en sprint, o aceleraciones, desaceleraciones. Creo que la capacidad de giro, la capacidad rotacional, la velocidad angular, la aceleración angular, para mí es la clave en el fútbol en cuanto a aspectos físicos. El otro aspecto importante, aparte de la técnica, es lo que estamos mostrando ahora mismo. La táctica es fundamental. Sin más, muchas gracias por todo y les envío un fuerte abrazo. Como siempre, enamorado de México, enamorado de toda la familia mexicana. Se le aprecia mucho y les deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Hasta pronto. Hola, mi más sincera enhorabuena a todos los que completasteis esta edición 2020 del curso de certificación e interpretación de los datos de tecnología EPTS en fútbol. Quiero felicitar y agradecer al Centro de Innovación Tecnológica por su trabajo diario, su esfuerzo, su dedicación. Gracias a CITEC podemos todos sentirnos orgullosos de este grandísimo proyecto. En el fútbol del país se ha puesto todo el mundo de acuerdo para conseguir mejorar con un objetivo muy claro y es que todo vaya en beneficio del futuro del fútbol mexicano. Con todos los socios estratégicos que nos sumamos al proyecto, estamos muy orgullosos de ayudar y de prestar nuestras tecnologías para ello. Además, no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para invitaros a todos a que cualquier duda, cualquier cosa que queráis compartir con nosotros, estamos encantados de ayudaros, de prestar nuestro servicio como siempre, de prestar nuestra tecnología y estaremos encantados de sumarnos a vuestros proyectos y sugerencias. Muchas gracias y felicidades. Hola, les habla su amigo Víctor Bucetich y quiero felicitarlos a todos los graduados en este curso que acaban de culminar de la Liga MX y síganse preparando. Creo que cada día el fútbol mejora por gente como ustedes que se están preparando dentro de la nueva tecnología. Felicidades.
Hola a todas y todos, muy buenas tardes. A nombre del presidente de la Liga, Enrique Bonilla, y su servidor Víctor Guevara, queremos darles las gracias por haber participado en esta tercera certificación que realiza el CITEC, en su área CITEC Campus. Para nosotros es muy importante el seguir con la capacitación y el desarrollo. Quiero agradecer a Isabel Pérez, que se encuentra allá en España, muy buenas noches, y a todo el personal de WIMO que nos apoyó en todo este proceso para estructurar y elaborar un curso más de certificación. Es importante que ustedes sepan que es el tercer curso que realizamos como CITEC Campus en este caso, y casi más de 200 profesionales como ustedes que se han ido capacitando día a día y que buscan crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Sabemos que la única fórmula para poder seguir creciendo como industria, como fútbol mexicano y por supuesto como país es a través de la capacitación y el desarrollo. Por eso queremos felicitarlos por haber emprendido este viaje que fue la certificación, que hoy llega a su conclusión. Es importante reconocer también que este es parte de todo un esfuerzo que está haciendo el CITEC Campus, con el firme propósito de seguirles brindando a ustedes diferentes cursos de capacitación en diferentes ramas y en diferentes conceptos, mismos que en 2021 estaremos haciendo de una manera estructurada y que los haremos de su conocimiento dentro de poco. Reconocer el gran trabajo de todas las personas que están involucradas, por supuesto, como ya lo dije, Isabel y todo su grupo, todas las personas de CITEC Campus encabezadas por Juan Carlos Hernández, por Ricardo Bernal, por Conrado Sandoval, por Juan Antonio, por Hernán, por todas las personas que hacen posible esto. Agradecer también a todos nuestros amigos de selecciones nacionales que siempre nos apoyan y que trabajan junto con nosotros en el CITEC para poder llevar a ustedes diferentes temas, diferentes capacitaciones, y que entendemos que es la única fórmula para poder alcanzar el éxito. Les deseamos a nombre de la Liga MX, del CITEC, si ya no nos vemos antes del cierre, que sea un gran 2021 lleno de salud, de bendiciones para ustedes y toda su familia, que todos los sueños y todas las metas que se propongan las logren con su trabajo y con su dedicación. Estamos seguros que así será. Se nos viene la mejor parte del torneo, que es la fase final en las 3 divisiones, y desearles mucho éxito a los que siguen activos o los que siguen participando tanto en Liga MX Femenil como Liga MX y Liga de Expansión, igual fuerzas básicas. Y bueno, solamente cerrar con que se le estarán enviando las certificaciones a su club en un escrito dirigido a su presidente, en el cual reconocemos el gran trabajo que ustedes han hecho y obvio la certificación firmada por el presidente de la liga. Sin más preámbulo, bueno, agradecer, dar por concluido esta tercera capacitación y no sin antes decirle gracias nuevamente por seguir apostando por ustedes, por seguir apostando por el CITEC y seguir apostando por un mejor fútbol mexicano. Muchísimas gracias a todos y todas. Bye.